La literatura joánica compuesta por el Evangelio de Juan, las cartas de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis son cartas que ocultan mucho más de lo que la vista puede leer. Cada libro ha sido construido dentro de contextos tan particulares que al ser descubiertos no queda más sino un mensaje de salvación, un mensaje cristocéntrico, de amor fraternal y de esperanza. Acompáñame en este recorrido por la literatura joánica. Con respecto a la autoría del libro del Apocalipsis, la tradición dice que fue el apóstol Juan, el discípulo amado, quien escribió esta carta. Después de investigaciones, tocó determinar si realmente Juan escribió el Evangelio o si realmente la persona que escribió el Apocalipsis fue la comunidad del discípulo amado. Pero al ver las evidencias internas del libro, nos presenta un problema mayor, y es que el autor se identifica a sí mismo como Juan en Apocalipsis capítulo 1. La teoría de la tradición no es descartada, porque los padres de la iglesia declararon que el autor del Apocalipsis fue Juan, y estos padres vivieron cuando la gente que leyó el Apocalipsis aún estaba viva, y por mucho habrá una diferencia de tiempo de 30 años. Otra teoría dice que fue el anciano Juan, es decir, algún anciano, algún líder, algún pastor, una máxima autoridad de alguna iglesia. Algunos sugieren esta teoría, aunque sigue siendo muy discutida. Por ejemplo, hubo un padre llamado Juan de Hierápolis. Algunos sugirieron que este Juan fue el Juan que escribió la carta del Apocalipsis. Y de hecho hay más de 15 teorías. Se habla incluso hasta de Cerinto el hereje como posible autor. Algo importante que hay que tener en cuenta para poder conocer el autor del libro de Apocalipsis es que esta literatura apocalíptica aplicaba los seudónimos, es decir, alguien escribía y atribuía la autoría a algún personaje de la tradición judía, y lo hacía con el propósito de que el libro fuera respaldado por el peso de autoridad de ese personaje. ¿Por qué se cuestiona la teoría de la tradición? De nuevo, por las evidencias internas del libro. Porque cada vez que Juan habla de los apóstoles, él no se incluye dentro del grupo de los apóstoles. Él habla de ellos, no de nosotros. Él no habla como si fuera un apóstol. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos afirmar del autor? A pesar de las muchas teorías, sabemos que Juan era un hombre muy común en aquella época de las primeras comunidades cristianas, pero sabemos que este Juan era un cristiano judío, con raíces judías bastante fuertes, pues cita el Antiguo Testamento directamente del hebreo, no de la Septuaginta. Él utiliza varias expresiones judías muy conocidas durante su tiempo. Él no reclama su autoridad de apóstol, y sabemos que era una persona que en efecto estaba aislada, recluida en la isla de Patmos. Esto es una afirmación que no es puesta en tela de duda. Fue un personaje que en efecto vivió las persecuciones imperiales. Por lo tanto, para mantenernos en términos generales, llamaremos al autor de la carta del Apocalipsis Juan de Patmos. Hay posturas también que dicen que esta carta fue escrita en Éfeso, pero también en muchos otros lugares. Hay muchas posturas que afirman la idea de que fue escrita en Patmos, porque efectivamente Patmos era una cárcel donde se colocaban a los cristianos perseguidos. Pero hubo un tiempo en que el imperio, aunque perseguía a los cristianos, dejó de matarlos y enviaba a las personas ancianas a Patmos, pero solamente eran enviados a Patmos. Entonces, si fuera escrito en Éfeso, tal vez el libro de Apocalipsis pudo haber sido escrito con un lenguaje que mostrara más libertad. Pero ya que el texto del Apocalipsis utiliza tantos símbolos, podemos suponer
que lo que se pretendía era esquivar los controles de lectura de los soldados romanos, quienes si hubieran encontrado algún tipo de literatura que fuera en contra del imperio, no hubieran permitido que la carta saliera de Patmos. Según algunos relatos, el exilio en Patmos no era para nada violento, como sí lo vivieron muchos cristianos en otras áreas de Asia Menor. El castigo en Patmos era estar en la cárcel, no eran torturados. Por eso es muy posible que el autor Juan de Patmos definitivamente escribió esta carta desde la isla de Patmos. La fecha de este libro, bueno, al igual se pueden considerar muchísimas fechas, pero la primera fecha propuesta fue hacia la época de Nerón, en el año 64. Se creía que la bestia era Nerón, pero otras posturas ven características del fin del primer siglo, donde Domiciano también persiguió a los cristianos hacia el 96 después de Cristo. El Apocalipsis sí hace referencia a Nerón en algunas partes, por ejemplo algunas de las cabezas de la bestia, pero posiblemente y lo más seguro es que Domiciano es la figura de la bestia como emperador que persiguió a la iglesia, y es él a quien se refiere Juan de Patmos. Para poder revisar algunas partes del contenido de este libro, es necesario tener en cuenta el género en el cual es escrita esta carta. Estamos hablando del género apocalíptico. Este género nació del género profético, que era de una tendencia más oral, pero cuando perdió su fuerza renació como género apocalíptico. La profecía bíblica nace del presente, analiza el pasado y hace proyecciones, mas no predicciones del futuro. El género profético sí eran profecías precisas para su momento. El Apocalipsis será pertinente no solamente en 100 años en el futuro, sino que también es pertinente hoy, así como lo fue pertinente en el momento en que fue redactado. El género apocalíptico tiene dos dimensiones: la profecía, que aplica en el contexto original del sufrimiento. El espíritu profético apocalíptico se sigue aplicando en todos los contextos. Por ejemplo, la bestia era el emperador, pero aunque hoy no tenemos emperadores, sí tenemos personas o instituciones que generan opresión. Los caballos del Apocalipsis, por ejemplo, eran situaciones de sufrimiento que sufrió la iglesia perseguida, pero que también podemos experimentar en nuestro presente. Y también debemos hacer un análisis exegético, y una vez nos acercamos al sentido original, es que podemos aplicarlo a nuestro presente. ¿De qué sirve el género apocalíptico entonces? Para decir que Dios cumple sus promesas. No sabemos el cómo ni el cuándo, pero el qué sí lo sabemos. Y el qué es que Dios traerá liberación y salvación a nuestras vidas. Los objetivos de este género apocalíptico es dar esperanza, es consolar al pueblo en medio del dolor, es fundamentar la justicia, es garantizar la fe en tiempos de crisis. Este género apocalíptico tuvo su mayor fuerza entre el siglo III antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Incluso, aunque algunas personas y teorías dicen que este fue el tiempo de silencio. Después del siglo II, el género apocalíptico perdió fuerza, porque cada vez eran más gentiles que judíos los que leían el Apocalipsis. Y ya que el Apocalipsis tiene una carga judía tan grande, cuando comenzó a ser leído por los gentiles no lo entendieron, y al no ser entendido, comenzó a dejar de ser leído. Ahora, para poder entrar en el contenido apocalíptico, es necesario tener en cuenta el contenido histórico. Dentro del judaísmo se identifican 3 momentos históricos que fundamentan, que son la base de este texto apocalíptico. Estamos hablando en primer lugar de la profanación del templo de Jerusalén por Antíoco IV de Epífanes entre los años 175 y 163 a.C. La gente se preguntaba cómo Dios permitió que un humano profanara el lugar santísimo. Otro momento es la toma de Jerusalén por Pompeyo en el 63 a.C., donde inicia un proceso de transición entre el helenismo y la cultura latina romana. Se cree que en esta transición hubo unos 12,000 judíos muertos. La gente seguía preguntándose ¿dónde está Dios? Y luego viene la destrucción del templo por Tito en el año 70 después de Cristo, quien trajo un periodo de duda muy grande,
una falta de fe al pueblo que nunca se había tenido antes, porque la gente se sentía abandonada por Dios. Entonces, en el judaísmo surge este género apocalíptico y los cristianos también adoptan este mensaje apocalíptico y lo interpretan y lo ubican en un contexto cristocéntrico, donde Jesús será quien traiga liberación y justicia. De hecho, en la literatura judía podemos encontrar muchos libros apocalípticos. Por ejemplo, el libro de Daniel, Primera de Enoc, libro de los jubileos, los oráculos de Sibilianos, el testamento de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, la asunción de Moisés, el martirio de Isaías, entre otros. Pero el Apocalipsis es un libro creado por los cristianos, creado en el cristianismo para dar un mensaje de esperanza a la iglesia. Este libro apocalíptico entonces tiene varias características. Identificamos el dualismo entre el bien y el mal. Vemos figuras opuestas. Es posible que encontremos también seudónimos aquí. Es un libro de protesta. Es un libro que levanta una voz de protesta en contra del sistema político. También presenta varias exigencias éticas. Y algo muy importante es que maneja un gran número de simbología que deben ser entendidos como símbolos. Por ejemplo, cuando aparece la figura de los 144,000, estamos hablando de un juego matemático. El cuadrado de 12 y el cubo de 10 son números aquí muy importantes. 12 es el pueblo de Dios y 10 es la plenitud. Por lo tanto, cuando se llevan a su potencia, llega a 144,000, lo cual significa la plenitud del pueblo de Dios, es decir, todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando en el Apocalipsis se dice que 144,000 serán salvos, se está hablando de que todo el pueblo de Dios, todos aquellos que crean en Cristo serán salvos. Y cuando reciban vestiduras blancas, significa que obtendrán la victoria. Los fenómenos cósmicos son metafóricos también. Solo sirven para decir que toda la creación es controlada por Dios. Y los cataclismos cósmicos son señales del día del Señor. Recordando que el día del Señor dentro de la tradición judía es el día de la intervención divina, el día de justicia. El tiempo nos representa una gran limitación para poder estudiar todos los símbolos apocalípticos. Pero antes de entrar, tres símbolos importantes de este texto, es necesario mencionar que todos los símbolos apocalípticos no deben ser leídos cronológicamente, es decir, no debe ser leído uno después de otro, sino que debe ser entendido uno encima de otro. Los 7 sellos vienen a ser la misma figura de las 7 trompetas, que viene a ser lo mismo que los 7 jinetes. Todas estas parábolas y todos estos símbolos deben ser entendidos uno por encima del otro. El uno intenta ser la complementación del que ya fue mencionado. Mencionemos entonces y analicemos muy rápidamente 3 símbolos importantes y muy debatidos en el cristianismo moderno. Por ejemplo, hablemos de la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis 13. La figura del anticristo, de hecho, no es del Apocalipsis, sino de Tesalonicenses y de las cartas de Juan. Más bien aquí se habla de la bestia. Pero el mismo libro de Apocalipsis nos dice que el número de esta bestia, de esta marca que será colocado, que es colocada por la bestia, es un número de hombre. Lo cual puede ser interpretado de forma muy sencilla, lo cual nos permite entender que todo lo que no sea un hombre no es de la bestia. Entonces debemos descartar desde ya la idea de los chips o de las vacunas o de cualquier otra idea que no sea relacionada a un hombre, a un ser humano. Recordemos entonces que antes no existían los números arábicos, sino que las letras tenían un contenido o una carga numérica. Entonces, cuando Juan de Patmos hace la redacción de la marca de la bestia, está viendo, está experimentando, está haciendo una proyección al futuro, diciendo que se levantarán 2 bestias o que se han levantado 2 bestias. Una es la opresión imperial y otra es la ideología que respalda la opresión. Esta bestia tiene 7 cabezas, que hace relación no solamente a 7 emperadores, sino también a las 7 colinas sobre las cuales estaba construida Roma, queriendo decir que Roma era esta bestia.
Pero también las 7 cabezas significan definitivamente los últimos 7 emperadores que mantuvieron el edicto de perseguir a los cristianos. Estas cabezas o estos emperadores son Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces, hay algo aquí muy interesante para tener en cuenta, y es que la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre es un número de un hombre, de un ser humano. Pero debemos entender que este número no es 666, sino 666. Aquí no hay que fijarnos en la repetición del 6, sino en la sumatoria que da 666. Es diferente decir que 1 y 1 es 11 a decir que 1 y 1 es 2. Aquí no es una repetición del 6, sino una suma que llega a dar 666. Quien leía este número en el momento en que fue redactado podía entender muy fácilmente su significado, entendiendo que las letras tenían una carga, un contenido numérico. Inicialmente se creía que debía acudirse a la cábala judía para poder entender este número de la bestia, pero esta teoría ya es descartada. Más bien una postura dice que el número debe ser entendido bajo las letras romanas D, C, L, X, V, I, que es más bien el número como se puede leer en latín, y que este número significa Domiciano César mató violentamente a los enviados de Cristo. Pero en los últimos años hubo un descubrimiento que cambió la historia de la interpretación. El papiro 115, que data del siglo II después de Cristo y que es muy cercano a la época en que fue redactado el libro de Apocalipsis, nos da una revelación muy interesante. Y es que el número de esta bestia no es 666, sino 616. ¿A qué se puede deber esto? ¿Qué significa esto? ¿Se trata de un error? Y si fue un error de algún copista, ¿por qué ocurrió? En primer lugar, hay que entender que este número posiblemente era un número que estaba constantemente cambiando para ser adaptado al emperador de turno. Así el número iba cambiando y cuando fue canonizado el libro de Apocalipsis, el número que quedó en definitiva fue el 666. Pero algunas otras posturas sugieren que el número 616 en realidad hace una referencia directa al nombre de Domiciano. Entonces, la bestia es Domiciano, el emperador que representa al Imperio Romano. Entonces la bestia debe ser entendido como Domiciano, como el emperador que representaba a Roma y el imperio opresor. Cuando la Biblia dice que todos fueron obligados a marcarse con el nombre de la bestia, está hablando en pasado. No está diciendo que todos eran obligados, sino que ya fueron obligados. Y algo muy interesante es que dice que nadie tuvo la oportunidad de escoger. No hubo chance de escoger, todos fueron obligados. Esto hace referencia más bien a que todos los humanos de una u otra manera somos afectados y no tenemos chance de elegir cuando hay una institución, una organización o un estado opresor. El verbo obligó está en pasado y hago énfasis en eso, en que es algo que ya ocurrió. Pero definitivamente, al entender esto exegéticamente, podemos hacer una interpretación hermenéutica para afirmar que cada tiempo tiene su propia bestia. Pero realmente, si aparece aquí el número de la bestia, no es para que nos enfoquemos en el número de la bestia, sino es simplemente para hacer un contraste. Es decir, que si hay número de bestia, es porque hay un número del Cordero, es porque hay una marca de Cristo. Y todos aquellos que llevan esta marca de Cristo son la iglesia. Es la iglesia, son los 144,000. Es la totalidad de la iglesia que cree en Jesús. El propósito no es decir que hay que tener cuidado con una marca de bestia porque va a haber sufrimiento, sino más bien es decir que todos aquellos que han sido marcados por el nombre de Jesús, que tienen el sello del Espíritu Santo en sus vidas, que han sido marcados,
por el sello de la presencia de Jesús en sus vidas, no están sujetos a la opresión del imperio ni de ningún estado opresor. El Nuevo Testamento habla varias veces de que somos sellados por el Espíritu Santo y entendemos este sello de forma simbólica. Por lo tanto, también debemos entender todos estos símbolos como algo simbólico y no como algo literal. La segunda idea o el segundo símbolo del cual queremos hablar es acerca del milenio. El milenio ha sido entendido de diferentes maneras. Existe la postura milenarista que afirma que la segunda venida ocurre antes del milenio y luego viene la parusía. Hay otra postura postmilenarista que dice que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. E incluso existe una postura amilenarista que no cree en un milenio literal, sino que es más bien un símbolo. Y de alguna manera esta postura amilenarista es la más cercana a la verdadera significación simbólica del libro de Apocalipsis. Porque el número 1000, al menos los 1000 años, representa la totalidad de la historia. No tiene sentido decir que Jesús será rey y que gobernará solamente por 1000 años. 1000 años no es nada ante la eternidad de Dios. Pero cuando entendemos 1000 años como un símbolo, sí tiene sentido que Jesús es Rey y Señor de toda la historia. El autor del Apocalipsis, Juan de Patmos, lo que quiere decir es que si Cristo está reinando, no hay que preocuparnos. Cuando aparece la figura del diablo que es encadenado y echado al lago de fuego, debe ser también entendido de forma simbólica. Y su propósito es hacernos entender que si Cristo está reinando, no hay que preocuparnos por el diablo, porque está encadenado, porque es juzgado, porque Cristo está reinando. Él está en control. La autoridad del Cordero es superior al diablo. Entonces, el periodo del milenio es simplemente la forma de decir que Cristo es Rey y Señor de toda la historia. Que el reinado de Cristo es uno que está por los siglos de los siglos. Y la última idea, el último símbolo que queremos poder estudiar aquí es la segunda venida de Cristo. Recordemos que todo en el Apocalipsis es simbólico. Incluso las nubes son un símbolo. Cuando se dice que vendrá en las nubes, lo que está haciendo es una teofanía. Es una manifestación de Dios, es una hierofanía, utilizando elementos naturales para que Dios se pueda manifestar. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos en muchas ocasiones que cuando aparece la palabra o el término nube, lo que quiere decir es que la presencia de Dios está allí. Entonces el Apocalipsis lo que quiere decir es que la presencia de Dios está viniendo y que podemos sentir su presencia y que la podremos sentir en lo que viene. El que era, el que es y el que ha de venir. No está diciendo el que será, sino el que está viniendo. El que de forma constante, de forma continua está viniendo. Cristo entonces puede venir a nuestra vida a diario. La segunda venida de Cristo puede también significar cada vez que Dios interviene en nuestras vidas para traer justicia y liberación. Pero el Apocalipsis de ningún momento nos cierra la idea de que Jesús pueda regresar físicamente a la tierra. De hecho, si lo hace, sería algo maravilloso, poder encontrarnos con Jesús de nuevo. Pero algo que debemos saber es que no sabemos el cómo ni el cuándo. Para terminar, el último sello, el séptimo sello, la séptima trompeta, esa séptima intervención, ese séptimo momento, siempre hace relación a la victoria del Cordero. Incluso el séptimo sello, lo que trae es un momento de silencio. ¿Silencio para qué? Silencio para escuchar las oraciones de los santos. Lo que nos quiere decir aquí Juan de Patmos es que Dios está dispuesto incluso a detener el universo entero para escuchar nuestras oraciones. Lo único que nos pide el Apocalipsis es ser fieles al Cordero, incluso ser fieles hasta la muerte.